Siempre he dicho es que tú le tienes que dar a la gente lo que ellos quieren ver, no lo que tú quieres enseñar. Los impuestos son un aliciente, son una carga, son un mal necesario. Como hemos llegado hasta aquí, yo creo que es la teoría de la pendiente de resbaladizo. Sería un motivo para disuadirte a invertir en España. Por supuesto. Es más fácil tirar las riendas, ¿no?, que estar dándole al caballo. ¿Cómo fue el paso de montar tu propia oficina? Queridos amigos, ponemos en marcha una serie de conversaciones, unos podcasts desde Ospina Abogados, en donde vamos a intentar analizar cuestiones jurídicas, económicas, de la actualidad, y en donde esperamos que seáis nuestros invitados de honor y que juntos hagamos una audiencia muy especial. Hoy, en nuestro primer podcast, tenemos a un buen amigo, a Johnny Stoke, bautizado como Juan, aunque los amigos lo conocen como Juanito. Juanito, efectivamente. Que además es vecino, porque en nuestro despacho, ya que vamos a hacer un poquito de publicidad, sí. está en General Hora 29 y tanto Juan como su familia vive aquí cerquita. De formación Derecho y ADE, En la Universidad de Alcalá de Henares. de la familia madre abogada Y padre también. y padre Y también. abuelo notario. Así Y que todos los tíos abogados entre también, juristas o sea que estamos. sí. Pero lo que más me llama la atención de una persona como tú, Juan, y quiero intentar sacar una conversación de provecho, es el tema de las redes sociales y tu análisis de la economía, de los principios liberales, del tema impositivo y cómo muchas personas pues siempre sale ese relato en donde hay que pagar impuestos para tener servicios, pero también hay otra respuesta en donde la eficiencia podría mejorar ese tipo de servicios para Bastante. la ciudadanía. Bastante. Así que nada, bienvenido a estos micrófonos. Muchísimas gracias, primer podcast. ¿Cómo te dio por iniciarte en las redes sociales? Bueno, pues mira, yo estaba terminando la carrera, hice Derecho y ADE, como has dicho, y entonces estaba trabajando de prácticas en un banco de inversión, ¿no? Las típicas prácticas curriculares y tal. Yo llevaba muy metido en el mundo de las finanzas por mi cuenta, desde más o menos los 17, 18 años, es algo que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Desde, bueno, pues que descubrí el mundo de la inversión, de la bolsa, también descubrí bastante pronto lo que era Bitcoin, que en aquel momento era algo muy desconocido y que parecía completamente revolucionario y al final, oye, pues con el paso de los años ha tenido un desarrollo impresionante con toda la industria de las criptomonedas, pero bueno, realmente yo me dedico más al mundo de la bolsa que las criptomonedas, pero es un mundo que me interesa mucho. Y bueno, pues a partir de ahí yo tuve la suerte de tener un amigo mío de toda la vida con el que iba a clase a la universidad, que empezó en redes sociales. Él empezó al principio hablando de marketing, no se lo contó mucho a nadie, empezó a hacer vídeos porque era un mundo que le gustaba mucho y le llamaba la atención y tal. Y bueno, pues a los 4 meses llegó un día a clase y me dijo, oye, llevo 4 meses haciendo esto y tengo casi 100.000 seguidores. Y yo dije, claro, yo no venía para nada de redes sociales, no tenía ni idea, además, yo ni siquiera en aquel momento tenía TikTok, o sea, yo era el típico que decía que TikTok lo usaban los chinos para espiarnos y todo esto, ¿no? Y entonces ahí fue el momento en el que se me despertó ese interés y dije, oye, pues a lo mejor esto es muy interesante, yo que llevo tanto tiempo interesado con las finanzas y ahora estoy trabajando de esto, a lo mejor es algo de lo que puedo hablar. Y bueno, poco a poco, con su ayuda, él me fue enseñando y tal, empecé bueno, pues a crear contenido todo relacionado con finanzas y hasta el día de hoy. Enhorabuena por tu cuenta, Muchas por el gracias. contenido que subes. Yo creo que es importante el fondo y la forma. Me gustaría preguntarte por la forma. El fondo es crucial, dar valor añadido Eso a es. la gente que te sigue, pero ¿cuáles son o cómo definirías tú tres claves para tener éxito en las redes sociales, tanto en el fondo, en la forma? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuáles Lo serían que tus yo consejos? siempre he dicho es que tú le tienes que dar a la gente lo que ellos quieren ver, no lo que tú quieres enseñar. ¿Por qué? Pues porque tú al final en las redes sociales, cuando estás viendo TikTok, Instagram o lo que sea, tienes una cantidad de posibilidades tan grandes que solo vas a ver lo que tú quieras. Y lo que al final, pues nadie se mete en redes sociales para aprender de finanzas. No te metes en TikTok porque quieres aprender qué es la renta fija, la renta variable o el SP500, ¿no? Entonces al final tienes que tener siempre un componente de entretenimiento. Es decir, yo te voy a contar esto que a priori es un tema aburrido, pero lo voy a intentar hacer lo más masticado posible y más entretenido posible para que, digamos, no te cueste un esfuerzo verlo, sino que naturalmente te parezca interesante ver ese contenido. Eso para mí es esencial. Y para mí la forma en la que puedes llegar a encontrar ese formato, esa forma de comunicar y hacerlo tan interesante es repetición, repetición, repetición. Le estaba hablando detrás de cámaras antes con tus compañeros. Y yo al principio, cuando empecé en redes sociales, subía 90 vídeos al mes. Y no fallaba, eran 90 vídeos al mes. No porque mucha gente piensa, dice, no, es que si el algoritmo ve que subes tanto te va a ayudar, porque realmente todo eso, en mi opinión, no es cierto. Simplemente que cuando tú subes 90 vídeos al mes, aprendes aún rápido
o sea, reprendes a un ritmo muy rápido. ¿Por qué? Porque estás todo el día, todo el día, todo el día, prueba, error, hasta que das con lo que te funciona realmente. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena de sustancia. ¿Los impuestos son un aliciente, son una carga, son un mal necesario para la economía y el progreso de la sociedad? Bueno, yo no soy anarcocapitalista, tampoco creo que unos mínimos impuestos tiene que haber para tener unos servicios básicos, digamos, pero unos servicios básicos, no que la mitad del país sea el Estado, digamos, ¿no? Como pasa en tantos países a día de hoy. Bueno, en cuanto a la situación de España, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que desde luego los impuestos no suponen ningún incentivo para, ni para los emprendedores, ni para los trabajadores tampoco, ni para la economía en general. Es decir, vemos cantidad de países que con una carga impositiva muchísimo más baja que la nuestra, pues son países completamente funcionales con muy buenos servicios, muchos incluso mejores que los nuestros, que también, digamos, siempre ha habido esta campaña de intentar convencer a los españoles de que nuestros servicios son los mejores del mundo y que si te vas a otro sitio vas a estar peor, ¿no? Si hacemos las cosas de otra forma vamos a estar peor. Pero bueno, he Yo perdido el comparto, hilo de esto. comparto contigo la reflexión de los impuestos. Creo que es necesario pagar efectivamente a la bolsa común para pagar y que todos contribuyamos, pero me gustaría, si lo conoces, para trabajarlo, ¿no? Portugal ha tenido unos impuestos bajos en cuanto al IRPF, el impuesto de sociedades e inclusive su IVA. Irlanda del Norte, Irlanda cuando surge también tiene unos impuestos, y ya hemos visto todos el boom que tuvo, y podemos analizar otros países, incluso Emiratos Árabes, que sería el otro extremo, el Sí, crecimiento en mitad de la nada totalmente. de Pero esa el caso sociedad. de Irlanda es un poco parecido. Yo he vivido en Irlanda durante 2 años, en Dublín, y es impresionante ver el desarrollo económico que ha tenido. Piensa que Irlanda hace 30 años era un país en el que no había prácticamente nada y al final teniendo una política impositiva atractiva han conseguido atraer pues, a todas las empresas tecnológicas del mundo. Yo cuando hice un Erasmus, pero la primera vez que estuve en Irlanda en el Trinity College en Dublín y bueno, pues estábamos con un amigo, es verdad que en aquel momento no teníamos un duro, ¿no? Y queríamos buscarnos un trabajo y entonces lo que hicimos fue pues imprimirnos un taco de currículums, ¿no? Para ir por las tiendas, en cualquier sitio, algún trabajo que nos dieran de 3 4 horas al día y tal. Te sorprenderías tanto si vieras la cantidad de negocios y comercios que ves por la calle que fuera en el escaparate tienen un cartel puesto que pone buscamos personal. En aquel momento el paro en Irlanda era negativo. No sé si ahora sigue siéndolo, pero si no es negativo estará muy cerca. Entonces, claro, lo comparas con España, que no ha tenido, no ha sido capaz de conseguir un nivel de paro medianamente decente desde la crisis del 2008 y la diferencia es radical. En cuanto a los servicios que pagamos con nuestros impuestos, pues vemos que en los últimos 6 años la recaudación tributaria ha aumentado un 30% en solo 6 años. Estamos en máximos de recaudación del Estado. Nunca el Estado ha recaudado tantísimo dinero y en cambio, pues ves que los servicios están en su mejor momento en su historia. Pues yo diría que no. Las listas de espera no están en su mejor momento, están en uno de los peores. De hecho, yo personalmente hace poco fui al médico de la Seguridad Social, me dijeron que me tenían que operar de una cosa que no es muy grave, pero que me tenían que operar. Y yo dije, vale, perfecto, pues jugando lo hacemos. Y me dijeron, no, apúntate a la lista de espera. Y yo, bueno, vale, ¿cuánto más o menos de lista de espera puedo esperar? Me dijeron mínimo año y medio. ¿Y cuál crees que Claro. podría ser la solución? Es decir, y el cómo primero te voy a preguntar, ¿cómo crees que hemos llegado hasta aquí? Es decir, hemos pasado de tener un IVA que subieron del 19 al 21, un IRPF que ganar aproximadamente uno es fácil que llegue a una recaudación de casi el 50% de lo que has generado durante el año, un impuesto a sociedades que no es un atractivo para generar empresas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y nadie ha dicho punto y aparte, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que es la teoría de la pendiente resbaladiza. O sea, añadir un poquito más no parece gran cosa, pero después de 20 años, sobre todo por la irresponsabilidad política, al final si yo soy un político, sé que puedo subir los impuestos porque tal, te suelto alguna excusa barata y luego sé que el problema se lo va a comer otro, esto lo vemos igual en las finanzas personales. Endeudarte en el corto plazo para consumir o para hacer cualquier cosa es muy fácil, pero cuando tú lo que quieres es pagar todas tus deudas, eso es bastante más complicado. Al final, lo que estás haciendo es hipotecar tu futuro en las finanzas personales e hipotecar el futuro del país. En el caso del país ya no es problema del político que lo hizo. ¿Crees como yo que falta de sustancia política para afrontar los problemas? Es decir,
tanto de la izquierda como de la derecha. Ha hecho en falta un debate de la izquierda seria en donde se refiera, oiga, con esta recaudación, tú lo has dicho, ha aumentado más de un 30%, vamos a tener menos listas de espera, vamos a tener mejor seguridad, vamos a tener mejores autopistas, vamos a tener mejores infraestructuras, vamos a tener mejor educación. Ha hecho en falta que la derecha hable también alto y claro, oiga, vamos a reducir las cargas impositivas para que los empresarios puedan invertir o reinvertir su capital en la empresa y seguir creciendo. ¿Echas en falta un debate serio, de fondo, de cómo afrontar estos problemas? Muchísimo. Y políticas serias también. Al final lo que vemos es que la izquierda dice, no, esto no es un problema, podemos seguir así, podemos seguir aumentando la deuda, podemos seguir aumentando la carga impositiva de las personas, no pasa nada. Y lo que te dice la derecha es, no, lo que podemos hacer es cortar la recaudación por la mitad y no va a pasar nada. Ya, ¿y quién va a pagar todo este estado monstruoso que hemos creado? O Yo, sea, incluso, es que, te lo digo en serio, yo las políticas que veo que proponen muchos políticos de derechas, aunque me encantaría que fueran una realidad, creo que no son realistas. Tú no puedes cortar el gasto por la mitad en una legislatura y esperar que no vaya a pasar nada. Todas esas cosas las vas a tener que seguir pagando y hacer que ese estado se reduzca es extremadamente difícil. Es lo que te decía antes, hacer que crezca es tremendamente sencillo, pero reducirlo, yo en lo personal, sinceramente que la situación de España yo soy bastante pesimista, ¿eh? O sea, yo desde luego una solución fácil no tiene. ¿Crees que nos han adoctrinado o que falta capacidad de pensamiento para decir hasta aquí hemos llegado como ciudadano, estoy cansado que me quiten casi la mitad de lo que genero? ¿Por qué no se está utilizando como se debería de utilizar? Bueno, cualquiera pensaría que estaríamos ya todos hartos, ¿no? Porque desde 2008 realmente España es un país que no ha sido capaz de recuperarse. Pero bueno, al final, como es todo poco a poco, no llega un momento en el que estés notoriamente peor que hace un año, sino que vas poquito a poco y luego también, pues bueno, típicas técnicas de distracción de los políticos, ¿no? Mientras hacemos esto que te va a perjudicar a largo plazo gravemente, pues montamos algún escenario mediático para que estés distraído y tengas algo de lo que hablar con tus amigos. Yo siempre he dicho, Johnny, a ver, ¿tú qué opinas? Que sin justicia tampoco se puede generar economía. Es decir, sin seguridad Es lo jurídica, más el importante. inversor no va a venir ni va a resultarle atractivo en nuestro país. ¿Cómo crees que afecta la seguridad jurídica para un fondo de inversión que quiere traer capital a nuestro país? ¿Es un aliciente o va a decir, oye, me voy a ir a otro país donde tengo mayores garantías? Te diría incluso que es más importante que los impuestos bajos. Un país sin seguridad jurídica, aunque tenga unos impuestos del 0%, da lo mismo, no vas a ser capaz de atraer inversión. No vas a Si, poder. si yo te dijera a ti como abogado y tú representas a un fondo de inversión que si tienes un litigio contra una administración pública se puede tardar 10 años en resolver el litigio, ¿sería un motivo para disuadirte a invertir en España? Por supuesto. Supone en lo que en las finanzas llamamos un drawdown del 100% durante 10 años. Si yo tengo que invertir 100 millones de euros en un proyecto en España, corriendo el riesgo de que una administración me lo pueda parar durante 10 años y yo no disponer de ese dinero o no poder ir a cabo con el proyecto, por muy rentable que pudiera ser, el riesgo es tan grande que no lo vas a tomar. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta, en España habrá oportunidades, sí hay oportunidades, pero es que también las hay en muchos otros sitios con una seguridad jurídica mayor. Entonces, aunque tú incluso seas capaz de ofrecer la mayor rentabilidad entre todos los que compiten, si no eres capaz de ofrecer la parte de la seguridad jurídica, no vale nada. Cuando estamos hablando de seguridad jurídica, para que la audiencia lo entienda, pueden ser cambios legislativos en Claro, legislación laboral, en tributaria e inclusive en normativa. que te cambien las leyes del juego. Eso Si es. que un negocio que funciona hoy, que funciona muy bien, que en 2 días una administración o un político puede cargárselo. ¿Cuál crees que puede ser, hablemos en positivo, uno de las grandes virtudes que tiene España a día de hoy para enfrentarse a un mundo globalizado de finanzas, de bitcoins, de nuevas tecnologías? Yo creo que en España hay mucha gente muy competente y lo ves porque cuando viajas un poco y vas a Estados Unidos, vas a Irlanda, vas a Suiza, ves que hay muchos españoles muy buenos profesionales, muy bien posicionados. Que España no ha sido capaz de darles una salida y una carrera profesional y se la han tenido que buscar en otros países, pero en otros países han conseguido llegar a puestos de mucha responsabilidad y muy profesionales. Muchos ciudadanos, entre ellos yo, creo que nuestros dirigentes políticos no están capacitados y que no hacen reformas, por un lado, porque no tienen el conocimiento para hacerlas, es decir, digámoslo, por imprudencia, pero también muchas veces no lo hacen por dolo, es decir, no lo realizan porque no tienen la voluntad de cambio. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que te acabo de decir?
Bueno, hace poco cambiaron esto de los mediadores y los procesos judiciales, ¿no? No sé yo si eso va a ser demasiado útil, la verdad. Pero bueno, al final no sé, hace falta personal, hace falta presupuesto y hace falta voluntad política. Sin eso ¿Crees no consigues nada. que hemos tenido, que eres más jovencito que yo, una generación perdida para nuestros jóvenes? Una generación perdida. Hombre, desde luego hay una generación que lo va a tener mucho más difícil que el resto, eso seguro. Que sea una generación perdida o no depende de las políticas de los próximos años. Pero es verdad que cuanto más vas estirando esta época en la que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden tener una carrera profesional, les ahogas con impuestos, va a llegar un momento en el que vas a tener toda una generación que nunca ha podido acceder a una casa, a lo mejor con 40 años. Si tú no has podido acceder a una casa con 40 años, difícilmente vas a poder desarrollar tu vida en toda su plenitud, digamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya no puedes tener hijos, no quieres tener hijos, tampoco te los podrás permitir. Es decir, va a haber toda una generación que va a vivir claramente peor que sus padres, pero es que incluso cuando con 40 años consigan acceder a una casa y consigan todas esas cosas, luego cuando se jubilen van a tener el problema de la pensión. Entonces, de los 25 hasta los 65 que van a estar trabajando, solo van a conseguir gran cosa cuando llegan a los 40 y cuando llegan a los 65 se encuentran otra vez con el siguiente problema que es el de la pensión. Entonces, al final, Al final es una generación que lo va a tener peor que nuestros padres. Vamos a hablar un poco de innovar y de liderazgo y de habilidades. Quiero aprovechar para decir que eres un referente porque siendo tan joven hayas tenido tantos seguidores, muchas quiere gracias. decir que influyes positivamente en tu entorno, en la gente que te rodea. Entonces me gustaría preguntarte o pedirte, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que va a la universidad, como tú dices, y que muchas veces termina la carrera y dicen, bueno, voy a enviar currículums, voy a ver ahora dónde empiezo a trabajar? ¿Tú crees que, o les aconsejarías que se quedaran esperando de brazos cruzados o que tomen la iniciativa, que den un paso enfrente y que la mejor virtud, parafraseando a Winston Churchill, es la que te adjudicas? Mira, yo lo que les diría es que todas las personas a las que yo conozco que les va bien es porque son muy buenos en una cosa muy específica. No son que han estado en un sitio, luego han estado, a lo mejor han cambiado de empresa, tal igual, pero son muy buenos en una habilidad muy específica, aunque sea un campo del derecho, un campo del marketing, un campo de cualquier cosa. También la posibilidad de ir 1, 2, 3 años al extranjero siempre está ahí. No te va a venir mal. Sobre todo, para mí, yo personalmente pienso que el mejor momento para salir al extranjero es los primeros años después de terminar tu formación, tu carrera, tu máster o lo que sea. Es una posibilidad que primero te va a permitir ahorrar mucho, acceder a puestos de trabajo que en España no vas a poder y que te va a dar un crecimiento profesional impresionante para cuando luego, ojalá, decidas volver a España. Oye, Juan, ¿un líder nace o se hace? No sabría decirte, ¿tú qué dices? Yo creo que hay un mix, ¿no? Yo Sí, creo que ¿no? tienes que tener los ingredientes y tienes que desarrollar posteriormente las habilidades. Es decir, jugar ahí tanto las capacidades, pero yo creo que tiene que haber materia, ¿no? Tiene que ser como un futbolista que le das un balón y marca buenos goles y luego acaba siendo una estrella, ¿no? Yo creo que sí, sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, y hablando de todo esto que decíamos del Estado y de lo paralizada que está la justicia, ¿cómo ves tú la reforma esta de los mediadores? Que en principio se ha hecho con la intención de agilizar un poco, más bien quitarles carga de trabajo a los juzgados. ¿Tú crees que va a funcionar Yo realmente? creo que todas las reformas que van dirigidas a obligar y a imponer no son realmente prácticas. Yo abogaría más en intentar educarnos en mediar. Creo que mediar es bueno, también soy mediador, pero no por una cuestión obligada. Claro. Yo creo que sería prácticamente una cuestión deontológica que antes de demandar a una persona, pues uno pueda levantar un teléfono, llamar al contrario y decirle, oye, vamos a buscar una solución. Pero el hecho de imponerlo, si no hay voluntad, dos no hablan si uno no quiere. Por lo Ya. tanto, creo que, y sí que trabajaría en intentar buscar la conciliación, el encuentro, antes que ir a los tribunales. Y también utilizaría esta idea de conciliar en todos los ámbitos de la justicia, inclusive también en el derecho penal, en donde estoy convencido que muchas veces se podría llegar a acuerdos tanto con los denunciantes como con la fiscalía, antes de tener que llegar a un juicio que está llegando a los 3, 4 o 5 años. Totalmente. Yo lo que he hablado con la mayoría de abogados con los que he hablado del tema, lo que me dicen todos es que esto ya lo hacíamos. Oye, es que yo ya intentaba
y llegar a un acuerdo con el contrario, tal. Esto ya lo hacíamos antes, realmente tampoco va a cambiar gran cosa, ¿no? Sí, como estábamos hablando antes, yo creo que los grandes problemas de nuestros dirigentes políticos es que no están en el día a día de nuestra problemática. Nuestra problemática es una reforma en la ley que agilice y acorte los tiempos y los plazos. En el derecho penal yo impulsaría una audiencia previa penal que en el momento que uno pone una denuncia pues se cita a todas las partes para escuchar en ese momento una especie de juicio rápido, todas las diligencias que se tienen que aportar o inclusive si se puede llegar a un momento de conformidad en ese instante. También invitaría en el derecho penal en buscar una conformidad antes de llegar al juicio con alguno de los acusados, que hoy en España no se puede. Es decir, hoy en España si uno quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía tiene que esperar al día del juicio oral, pero puede que haya una persona que ha sido detenido, que ha cometido un error y que en 24 horas quiere solucionarlo, pagar y olvidarse. No, 5 años de juicio, 10 años de juicio, retirada de pasaporte, firmar. Es un desastre. Creo que nuestras leyes están todavía en el siglo pasado, en el siglo XXI, en donde la comunicación, las vuelan y no hay un conocimiento claro de la problemática diaria de la ciudadanía. Totalmente. Y hablábamos antes de la seguridad jurídica. Tú, trabajando con tu despacho y con tus clientes, ¿tú has visto cómo dirías que ha evolucionado la seguridad jurídica en España en los últimos años? ¿Dirías que ha ido a peor? Bueno, nosotros como abogados penalistas creo que la seguridad jurídica en el sentido del conocer el posible fallo de un tribunal en procedimientos como la libertad sexual es más clara en el día de hoy. Sin embargo, lo que denuncio constantemente es que la justicia española funciona como una escopeta de feria. A veces acierta, pero otras, por desgracia, las menos no. Y eso es lo que yo creo, como ciudadano y jurista que soy, que me gustaría exigir a mis dirigentes políticos que algún día cambie, que tengamos una justicia en donde estemos todos orgullosos de ella, de cuando un juez imputa a una persona no haya la más mínima duda de una posible sombra política en esa decisión. Y a día de hoy nos encontramos que el fiscal general del Estado está investigado. Pues oiga, yo creo que esto... ¿Y tú dónde dirías que está el problema en que la justicia funcione como una escopeta de feria? Yo creo que en nuestras leyes y en la forma en la que está organizada la cúpula judicial. En el momento que el Consejo General del Poder Judicial, entre los 20 vocales, es un órgano político, decidido por los propios partidos, contamina todo el cuerpo de la judicatura. Es cierto que la mayoría de los jueces son dueños y señores de su plaza y no están a prebendas ni a manifestaciones. Claro. Pero en el momento en el que puede existir una posibilidad de una llamada de alguien que no deja huella de ningún tipo sobre un juez para que él mismo pueda tomar una decisión en un sentido o en otro, pues es un problema. Y me estoy refiriendo a si existe un juez díscolo y alguien del Consejo General del Poder Judicial o alguien de la cúpula del cuerpo de la judicatura solicita un favor o no, se le puede hacer la zancadilla o poner palos en la rueda a ese juez o magistrado que está haciendo su trabajo. Entonces, mi opinión es, hay que despolitizar y quitar la sombra de los políticos de la judicatura y abogar porque nuestros jueces tengan más independencia, más autoridad y mayor honorabilidad y que sea una institución de la que estemos todos los españoles de izquierdas y de derechas orgullosos. Más garantías, ¿no? Más garantías. Y si fueras ministro de Justicia, ¿qué cambios harías tú? Principales. Bueno, el primero, cambiaría el Consejo General del Poder Judicial, cómo se elige la cúpula de los jueces, que es lo que acabamos de hablar. Sí. Es decir, yo creo que tienen que ser escogidos por y entre jueces y también una mayoría simple por los dirigentes políticos de jueces, que es un poco la voluntad que el constituyente realizó en la Constitución en antaño. El Tribunal Constitucional, yo plantearía una reforma, no puede ser el tribunal de garantías de nuestros dirigentes políticos y meter ahí un cajón desastre para que cuando algo no nos gusta caiga en un órgano que va a tener magistrados que a día de hoy algunos de ellos tienen una capacidad intelectual y una honorabilidad intachable, pero está la duda de la sombra de quién te ha puesto ahí. Por lo tanto, a mí ese sistema no me gusta. A mí me gustaría un tribunal constitucional de entre magistrados de un reconocido prestigio y que nadie ponga en duda si es de izquierdas, de derechas, sino que sea un garante de la defensa de la Constitución. Lo que proponen todos los partidos, pero luego ninguno hace, ¿no? Ninguno hace. Y también estábamos hablando antes del tema impositivo. Tenemos a la izquierda que no tiene un planteamiento serio de cómo se utilizan nuestros recursos, pero a día de hoy tenemos una derecha, independientemente de los partidos que nos la representen, que tampoco tienen clara cuál es su proyecto en justicia, porque cuando se exige a la oposición a
a cualquiera de los partidos cuál es su proyecto en justicia, qué me proponen en el Código Penal. Los delitos no se reducen por aumentar las penas en el Código Penal. Lo que hay que atacar, y ningún partido propone, es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es la columna vertebral de la justicia penal. A día de hoy tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que es ineficiente, porque cuando se comete un delito una persona denuncia y esto va al juzgado, y el juzgado tarda meses en llamar al denunciado o al presunto delincuente. Yo quiero una justicia que tarde 24 horas, y se puede hacer, en resolver. Se está haciendo a día de hoy con los juicios rápidos, se está haciendo a día de hoy con el juez de garantías, o para que la gente lo entienda, como un hospital de 24 horas en urgencias. Existe a día de hoy el juzgado de urgencias. ¿Por qué no abogamos por buscar mejorías de calidad en nuestra justicia? Esto en el derecho penal, pero en el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho mercantil, tenemos que hacer mejoras en también sus leyes de procedimiento, introducir también muchos medios y también contratar mayor personal, también utilizar las nuevas tecnologías, que es cierto que el actual ministro de Justicia y de Presidencia, el señor Bolaños, aprobó una ley de eficiencia para que utilizáramos de manera telemática los Zoom en las audiencias en la fase penal previa al juicio telemática, y luego nos encontramos muchos juzgados que nos hacen ir a Ayamonte o a Baleares cuando hay declaraciones. Tampoco puede ser eso. Yo creo que necesitamos trabajar por utilizar las nuevas tecnologías e incorporarlas en el sistema, pero a lo que iba con tu pregunta, ¿cuál es el proyecto de la izquierda o de la derecha en justicia? A día de hoy, no sé si coincidirás conmigo, lo que tenemos son dirigentes políticos que nos marean con sus fregados de corrupción o de intereses ideológicos y partidistas, y se han olvidado de nosotros, se han olvidado de cómo mejorar la problemática y tener un mejor proyecto de país. Totalmente. Me has preguntado antes por el consejo que le daría yo a las personas que están terminando ahora su formación, la universidad. Quería preguntarte, tú que llevas ya años ejerciendo de abogado y tienes este despacho, Espina Abogados, ¿qué les dirías tú al estudiante que está terminando ahora la carrera de Derecho y no sabe muy bien a lo mejor qué rama del Derecho le gusta más? No sabe si irse a un gran despacho, a un despacho pequeño, a derecho de empresa, no sabe por dónde tirar. Tú has hecho algo muy interesante hablando de viajar. Yo les invitaría a que tuvieran experiencias vitales, es decir, que fueran a los tribunales de derecho laboral, juicios laborales, penales, civiles, y que intenten visualizar dónde les gustaría estar en los próximos 10 o 20 o 30 años. Porque igual van a la Audiencia Nacional, ven un juicio de narcotráfico y les dan náuseas o se sienten enamorados de la labor que hace el abogado defensor en defender la inocencia de su cliente. Que vayan también a la biblioteca, lo digo de verdad, o a una librería a comprar libros. Es decir, que se sienten ahí y se hagan un ejercicio sincero. Oiga, me leería un libro de derecho penal, me leería un libro de mercantil, de civil, de familia. Si no me leo ningún libro, igual estamos equivocados de carrera, y es bueno que se den cuenta, que vayan a la librería ya para que cambien lo antes posible de estudios universitarios, pero que se identifiquen dónde están. Igual se encuentran que se sienten cómodos leyendo, no sé, de derecho canónico, y el día de mañana quieren adecuarse por ahí. Por lo tanto, primer consejo, vivir experiencias, ir a los tribunales, ir a los juzgados. Segundo, hay que leer. Somos lo que leemos, entonces, ¿qué tipo de libros se sienten más cómodos en leer? Y luego, que vivan experiencias vitales dentro de estos despachos de abogados, unipersonales, medianos o más grandes, en donde las experiencias son diferentes y se van a ver enriquecidos de una forma diferente. Has mencionado el derecho canónico, que es una rama como completamente olvidada, que de hecho mis padres hacen bastante de canónico. Bueno, aprovechamos aquí para hacer un poquito de publicidad. Mensaje directo a Juanito, si alguien quiere divorciarse y solicitar la nulidad del procedimiento. Gálvez Consultores. Ahí está, Gálvez Consultores. Pues sí, lo último que quería preguntarte es, ¿tú desde el principio sabías que querías dedicarte al derecho penal? O sea, ¿tú cuando ya estabas en la carrera, tú sabías que era ya lo que te apasionaba, o tardaste un tiempo y trabajaste en otras cosas hasta que te diste cuenta? Fue la providencia divina. ¿Sí? Yo comencé, yo estudié en ICADE y en el último año de Derecho, luego hice Ciencias Políticas, me quedaba un año más, entré a una entidad financiera, al BVA, estuve trabajando ahí, haciendo prácticas, y lo que tenía claro es que no quería ser un abogado de empresa y mucho menos de una entidad financiera. Registrábamos fondos en la CNMV de antaño, emails, reuniones con clientes, no me sentía a gusto ni cómodo. Tuve la suerte de entrar en un despacho unipersonal en donde veíamos un poquito todo, las ramas del derecho, desde divorcios, despidos, y llevé el primer caso de penal, que fue una agresión sexual
que había conseguido por mi peluquera, que me había hablado de una persona que habían detenido, que era familiar y demás. Y me acuerdo yendo a Soto el Real, recién graduado, a la prisión de Soto el Real, ver Menuda situación recién graduado, ¿no? Recién graduado. Me dijo la funcionaria, pero si eres un bollo recién salido del horno, ¿estás seguro? Y yo, seguro de que podré salir, ¿no? Sí, digo, entonces no hay ningún problema. Y ahí tuve la suerte de cuando se me terminaron esas prácticas durante un año, de entrar en un despacho andaluz, Martínez Echevarría, en el área de Derecho Penal, que fue un poquito aquí te pillo, aquí te mato. Me ofrecieron, oye, Juan, puedes entrar en el despacho, pero en Marbella. Y yo, bueno, pues me voy a sacrificar en el área de penal. ¿Estarías de acuerdo? Y dije, pues estoy encantado. Y ahí, bueno, tuve una suerte de tener dos grandes maestros, Ignacio Gordillo, que fue fiscal en la Audiencia Nacional y justo lo había dejado, un gran abogado penalista, Santiago de la Cruz, y aprender la visión y el mundo del derecho desde las dos ópticas. Cómo lo ve un fiscal en excedencia, porque yo siempre digo que cada uno es lo que es. Un fiscal acusa, claro, y cuando defiende, puede defender muy bien, pero su mente es de ex acusador. Claro. Un león siempre es un león, no se va a convertir... No va a ser vegetariano. En vegetariano. Y un abogado defensor, lo he visto también desde esta óptica, es siempre un abogado defensor, es un judoka, siempre va a utilizar tu fuerza para hacerse más fuerte, ¿no? Y fue apasionante, teníamos ahí juicios todas las semanas, expedientes, prisión, Audiencia Nacional, blanqueo, extradiciones, hasta que tuve la suerte y la decisión de montar mi propia oficina. ¿Cómo fue el paso de montar tu propia oficina? Partido a partido. Después de estar en Martínez Echevarría casi 3 años, yo estaba muy vinculado en intentar cambiar la justicia, porque ya había cosas que veía como joven abogado que no compartía, pues la lentitud en los juzgados, que por cierto seguimos teniendo, las que te citan a las 10 y empiezas a las 12, el maltrato judicial, que ha mejorado, también ya tengo más ganas, pero cuando llegabas ahí a veces te soltaban unos improperios que decía, oiga, yo no tengo que venir a soportar esto. Entonces me vinculé mucho al Colegio de Abogados, tuve la suerte de ser el presidente de los abogados jóvenes de Madrid en el año 2013, y hicimos un montón de actividades y en pro de la profesión. Y entonces ahí, hablando con mi anterior despacho, les dije, oye, tengo que montar mi propia oficina, tengo que ser mi propio jefe, manejar mis propios horarios. Y al principio estuve 2 años compartiendo despacho con otros compañeros, y en 2016, con mi actual socia Beatriz Uriarte, montamos Ospina Abogados, como tal, con nombre, era otro logo más feo, lo diseñé yo con un boli, era una O y el infinito. Luego fuimos a un diseñador gráfico que nos hiciera algo más neoyorquino, y al principio los inicios pues los miras con muchísimo cariño, ¿no? Los miro de hacia atrás. No sería fácil, ¿no? Entiendo. No, nada fácil, partido a partido y mes a mes. Me acuerdo cuando en 2016 alquilamos la oficina. Bueno, el devenir de la realidad es que cuando salgo de Martínez de Echevarría me acoge un ex profesor de ICADE, Pedro Martín, un abogado concursalista, y yo le digo, oye, Pedro, tengo un despacho muy grande, ¿tú no me dejarás un espacio aquí para poder atender a mis clientes? Y me dice, sí, Juanjo, bueno, te dejo una mesa. Yo le decía, oye, yo creo que 1.000 o 2.000 euros puedo coger de clientes, pero si me tengo que gastar esos 1.000 o 2.000 euros en la renta de un alquiler, claro, pues no voy a poder comer, ¿no? Y ahí hasta que empezamos a despegar. Y yo siempre lo miro con nostalgia, digo, que cuando empezábamos y veía abogados penalistas de mucho prestigio y de una gran trayectoria, les miraba con cierta envidia de decir, oye, qué cómodo tiene que ser estar ahí, ¿no? Y siempre pensaba, bueno, ahora hay que levantar como un avión, hay que levantar el vuelo y poner toda la gasolina. Entonces, esos primeros años, 2016, 17, 18, levantando el vuelo. Ahora yo creo que Ospina Abogados está ya planeando arriba a 10.000 metros, con las dificultades que están allá arriba, ¿no? Y las turbulencias, las tormentas eléctricas, que son otras. A día de hoy me preocupa y me inquieta. Esperamos que esto siga funcionando. Pagar nóminas, son 12 nóminas las que hay que pagar, levantar la persiana, ¿no? Encender la luz cada día, e intentar también mejorar como gestor, como empresario, y aprender del equipo. Entonces es emocionante recordarlo para atrás. Cuando venían clientes nuevos teníamos una política, vamos a coger todo. Lo que sea. Con la idea de hacer un buen derecho, una buena defensa, y que la publicidad boca a oreja pues nos permitiera seguir creciendo. Y luego también transmitir que ese éxito, que era un hurto en el Corte Inglés hubo uno, claro, de un jabón, era el gran caso del año, en donde defendíamos la inocencia de una persona acusada de llevarse un jabón que realmente había pagado, ¿no? Y entonces, con todos estos casos pequeñitos, ahora lo miro con
cariño, porque claro, cuando tenemos asuntos en la Audiencia Nacional, extradiciones, pasado mañana tengo que ir a la República Dominicana, nos reuniremos con diferentes fiscales, jueces por un tema de un cliente, y claro, cuando ahora ves estas historias de menor entidad, pues hay que estar en contacto con ellas, porque es la realidad de la abogacía, y lo miro con mucho cariño. Los inicios son difíciles, empezábamos Beatriz y yo, y hacíamos todo, ¿no? Y de ahí pequeños trucos de cuando llamaba a un cliente, ¿puedo tener una cita con usted? Y yo miraba, tenía toda la semana libre, ¿no? Pero yo decía, voy a revisar la agenda, no, esta tarde no, mañana tengo una, pero puedo cancelar. Y estaba todo libre, ¿no? Todo marketing, todo técnicas para captar ese cliente. Y yo siempre decía a Beatriz, digo, como llegue un cliente hasta General Pardiñas, que era donde teníamos la oficina, no se va a levantar de la mesa sin contratarnos. Sin contratarnos. Claro, también eran otros tiempos en donde los honorarios que ofrecíamos pues eran ridículos, ¿no? Claro. A día de hoy pues tenemos, por suerte, otro tipo de cliente con una capacidad económica más elevada. También intentamos adecuarnos a la realidad económica de casi todas las personas que vienen para intentar ayudarles. Hay algunos que no podemos llegar porque hay que pagar 12 nóminas, claro, y tener un punto de equilibrio, pero bueno, lo miramos con mucho cariño en el pasado. Venga, dispara. Es mejor tener huevos que talento. ¿Crees que queda muy feo decirlo o no? Sí, ¿no? Vale. No, ya lo has dicho y lo vamos a utilizar, así que ahora quédate con ella, sí. Cogiendo lo que acabas de decir, yo lo parafraseo diciendo que la perfección no paralice la acción. Eso es. Creo que es importante... Mejor hecho que perfecto, que dicen, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener... Es más fácil tirar las riendas, ¿no?, que estar dándole al caballo. Yo me quedo con esta frase que tocaba de decir, agradezco y ya te despido esta conversación que ha durado más de lo que pensábamos. Esperábamos tenerte muy pronto por aquí, invitándole a todo el mundo a que siga los pasos de Juan, de tener esas ganas de comerse el mundo y de que se demuestre que los jóvenes tienen por delante todo para construir un país mejor. Listo. Crack.